Como les comentaba, vamos a analizar cada una de las etapas de esta tarjeta Jesus. Y para nuestro amigo Leonardo, que nos escribió allá de Ecuador, eh, no me especificó cuáles IGBTs eran los que se le habían dañado. Por eso voy a analizar dos etapas, dos de las etapas más comunes o que se repiten en lo que es la tarjeta Yesus, para que puedas, Leonardo, puedas tú hacer tu diagnóstico paso a paso con esto que te voy a mostrar. Primeramente vamos a analizar esta etapa de aquí, porque esto también les va a servir para otros modelos de Samsung o de LG. Tenemos un IGBT, perdón, este es un MOSFET. Es un MOSFET de montaje de superficial. Tiene un número de matrícula SMK 630. Utiliza un circuito, un IC driver, ¿sí?, que modula o activa este MOSFET. Voy a hacer hincapié en esto y de ahí nos vamos a ir a esta otra etapa de aquí, ¿sí? Y de ahí vamos a observar, por ejemplo, esta otra etapa que tiene IGBTs con este circuito. Pues bien, vamos a esta infografía que preparé. Ay, disculpen lo rústico, lo burdo pero es la manera que encontré para poder explicar un poco más. Si puedes enfocarme más este cuadro de aquí, por favor. ¿Sí? Este diagramita es de la etapa que les había mencionado, la etapa esta primera, con el SMK 630. Tenemos un IGBT SMK 630. Su datasheet nos dice que es un IGBT que soporta 300 voltios, son 300 voltios, y maneja nominales 5 amperes o hasta 9 amperes. Este circuito, este IGBT lo maneja este circuito, que es un fan. A ver, van a encontrar la matrícula sin la letra fan y solamente va a decir el circuito 73711. También lo van a encontrar como 7371 hasta aquí, ¿sí? O el 11 o 7371 es el mismo circuito, ¿sí? Es un circuito manejador de MOSFET o de IGBT, también lo pueden usar en IGBT. Lo importante de este circuito es que aquí voy a poder explicarles cómo es que se alimenta el circuito y cómo es que maneja el IGBT o el MOSFET. Este circuito, por su pin 1, recibe un VCC o una alimentación de 15 voltios, ¿sí? En su pin 2 tenemos un tren de pulsos o la entrada, es el pin de entrada de datos. Estos datos provienen de nuestra Logic Board. El 3 y el 4 van a tierra. 5 y 6 también van conectados a tierra. El 7 es la salida, ¿sí?, a manejar el IGBT. Y el B es otra alimentación de 15 voltios. En este circuito las tierras están juntas. Estas tierras van unidas, ¿sí? Pero los niveles de voltaje que provienen de nuestra Logic, ¿sí?, están alrededor de los 5 voltios. Entonces,
Esta señal que proviene de nuestra Logic Board, ¿sí? Que es manejada por un circuito 74HC541, ¿sí? Que es alimentado con 5 volts, no puede manejar directamente un IGBT, un MOSFET de estas capacidades. ¿Por qué? Porque el voltaje para poder accionar un IGBT o un MOSFET de este tipo está alrededor de entre los 8 hasta los 30 volts. Nominalmente en casi todas las tarjetas Jesús o en nuestros sistemas de plasma se va a manejar en los 15 voltios. Es un valor estándar de voltaje de VSC para nuestros circuitos driver. La señal de salida recibe niveles lógicos de 5 volts por la pata 2 y entrega pulsos a niveles de 15 volts, de 0 a 15 volts, que estos sí pueden excitar a nuestro IGBT, a nuestro MOSFET, para que haga la conmutación y obtengamos una resultante de Vout. Aquí es el voltaje de salida. El voltaje de entrada, que es nuestro Vs, ¿sí? Y nuestro voltaje de salida obtenido de la pulsación que ingresa a nuestro IGBT o nuestro MOSFET. Esta resistencia de 15 ohms es muy común. Puede ser de 15 ohms o de 10 ohms. Depende la generación de nuestra tarjeta Jesús. En este caso de nuestra tarjeta EH es de 15 ohms. Y siempre va a haber una resistencia entre el gate y tierra de 10 kilo ohms. ¿Por qué menciono este dato? Leonardo, en tu circuito, cuando analices si se te dañó este MOSFET o un IGBT, depende en tu caso en particular, tienes que analizar que esta resistencia está como protección. Primeramente, medirla en ohms, no cometer el error de medir en prueba de diodo con el pitidito o el sonidito del multímetro, porque esta resistencia puede alterarse y medir 20 ohms. Y con esta variación nuestro IGBT ya no se va a comportar de la misma manera. Recuerden que estamos manejando corrientes y voltajes muy altos. Verificar primeramente, Leonardo, que nuestra resistencia de 15 ohms esté exacta. Y este es otro dato muy importante, nuestra resistencia de 10 kilos, que efectivamente en prueba de ohms en nuestro multímetro nos marque 10 kilo ohms. Con esta prueba, si nos marcara 9 kilos, 8 kilos, ¿sí? O inclusive hasta 1 kilo, nos dice que nuestro circuito driver se encuentra dañado. Recuerda que cuando nuestro IGBT se llega a poner en corto por sobretemperaturas o desbalance en la tarjeta, el voltaje de BS puede pasar hasta nuestro circuito driver y dañarse. Estos circuitos driver tienen una segunda función, que funcionan como protección para que si el voltaje llega a haber una reversa de voltaje de BS hacia nuestro circuito, se daña el circuito y ya no pasa hasta nuestro 541 y aquí se queda el daño. Entonces, Leonardo, lo primero que hay que verificar es todas las etapas de funcionamiento de cualquier circuito. Que tenga su alimentación de 15 volts, que polarice directamente a tierra, que tenga su segundo voltaje de 15 volts, ¿sí? Y nuestras resistencias que estén trabajando correctamente y nuestros valores en ohms para poder determinar si este circuito está dañado o no. Este otro componente, este componentito de aquí, es un capacitor cerámico. Estos capacitores, ¿sí? Estos azulitos, normalmente estos que tienen la serigrafía 331 se dañan, se queman, se cuartean y no marcan en corto.
quedan abiertos, pero los dos extremos, los dos conectores, los cátodos que sujetan el dieléctrico, quedan en falso contacto, están quemados, y el carbón que genera al aplicar voltaje de nuestro circuito de BS, ¿sí?, o nuestro sistema de 15 volts, ese carboncito va a hacer que haya un desbalance en nuestro IGBT y se dañen. En ocasiones les va a tocar que cambian los IGBTs, lo conectan a Jesús y truenan, se queman en un segundo, porque estos condensadores, estos capacitores, es muy común que se dañen, sobrepasan voltajes, defectos de fábrica y se cuartean, se queman. Pero casi siempre quedan abiertos, no los puede uno detectar en el multímetro en prueba de diodo y no te va a marcar ningún corto. Hay que checarlos físicamente, siempre así físicamente en la tarjeta, checarlos bien, que no tengan fisuras o cuarteaduras. Esta es nuestra primera etapa, Leonardo, ¿sí? Utilizando un 73711, modulando un IGBT o un MOSFET, en este caso es un MOSFET en el ejemplo del circuito, de este SMK 630. Ahora nos toca analizar la segunda situación de control de MOSFET o de IGBT. En esta situación tenemos un optocoplador A9306. Este optocoplador es un IGBT gate driver, es un manejador de gatillo de IGBT o de disparo de IGBT. Este optocoplador es el que encontramos en muchas tarjetas Jesús, ¿sí? Este optocoplador lo van a ver en muchos modelos, LG, Samsung, de casi todas las generaciones. Es un componente que lo han mantenido porque es muy estable, es muy raro que se dañe. Como todo componente electrónico puede fallar, pero es muy confiable, muy estable. Y este mantiene lo que les explicaba con el 73711, mantiene un aislamiento entre la etapa de potencia, los voltajes altos, contra los niveles lógicos de 5 volts de los circuitos 541, ¿sí? Ahorita vamos a explicar este circuito, el 541. En este quiero que pongan mucha atención porque es muy importante que manejen los datos de este circuito, ya que todas, absolutamente todas, en todas las marcas utilizan este circuito para manejar las señales que provienen de nuestra Logic Board, que ingresan por este conector. Todas esas señales llegan a estos circuitos, que es un octal buffer, es un buffer de paso de 8 buffers internos y una compuerta AND, una compuerta AND que controla el latch o la liberación de datos que ingresan en este circuito. Y este circuito a su vez envía los datos a nuestro circuito driver, que en este caso el que vamos a analizar es un optocoplador, el 9306. Vamos a ver las características. Este circuito cuenta con 3 pins de un lado, del 1 al 3, y 3 pins de salida. Vamos a revisarlo en la infografía. Nuestro opto es mucho más sencillo que un 73711. La estructura es más sencilla y más confiable. A diferencia que este opto puede llegar a manejar mayores voltajes de salida para manejar IGBTs o MOSFET de mayores capacidades. Pero en este caso de nuestra tarjeta, que es el tema de hoy, vamos a analizar que por el pin 1 de este optocoplador recibe una señal por su ánodo, ¿sí?, que proviene de nuestro 541, que a su vez recibe de la Logic Board, y hace de la Logic Board hasta nuestro 541 y su salida hacia nuestro optocoplador a través de una resistencia de 221 ohms. El pin 2 y 3 van conectados a tierra. El aislamiento galvánico de nuestro optocoplador para proteger nuestros circuitos. En la etapa de salida tenemos que el pin 4 corresponde a tierra, el pin 5 es la salida de pulsos y el 6 es el VCC. Igual
que nuestro circuito 73711 maneja 15 volts de alimentación, podría soportar hasta 30, pero en este caso en todas las plasmas la gran mayoría manejan 15 volts de alimentación. Casi siempre lo obtienen de una resultante de un voltaje de 15 del DC-DC converter, de este DC-DC converter principal que existe en todas las tarjetas Jesus. Este circuito, este DC-DC converter nos suministra un voltaje de VScan. En este caso en particular, solo en este, nos genera un voltaje de VE. ¿Sí? Este voltaje de VE siempre lo vamos a encontrar en la tarjeta ZSUS, pero en este modelo lo incluyeron en la Jesus, y precisamente en este circuito que estamos analizando vamos a ver este voltaje, por qué lo genera aquí, por qué en la Jesus y cómo es que lo envía a través de este conector hasta nuestra tarjeta ZSUS. Lo recibe por este conector y ya los circuitos IGBTs correspondientes van a switchar o modular ese voltaje de VE para dar nuestra descarga de ZSUS. Aquí vamos a ver el circuito entonces. En la salida 5 tenemos que pasa a través de una resistencia de 220 ohms y un diodo de protección, y encuentra otra resistencia que nuevamente es de 150 ohms, ¿sí? A través de la resistencia switchea o activa nuestro MOSFET, ¿sí? En este caso estos MOSFETs son los circuitos que están aquí. Estos dos son MOSFET y estos son un SMK, por aquí lo vamos a apuntar, es un SMK 1820, ¿sí? Este nos dice que soporta 200 voltios, ¿sí? Y maneja hasta 18 amperes. Si se fijan la diferencia entre un SMK 630 que soporta de 5,9 amperes y 300 volts, un 1820 maneja 200 volts y 18 amperes. Este dato también nos sirve para saber cuándo vamos a reemplazar si nos encontramos, porque muchas veces tenemos que usar componentes de tarjeta en desuso y encontramos estas matrículas. Aquí con este dato ya podemos saber que un 1820 puede reemplazar un SMK 630, pero un SMK 630 no puede reemplazar al 1820 por obvias razones de los manejos de corriente y voltaje. Bueno, ese dato pues es un tip también que les sirve mucho. En este caso estos dos MOSFET, los SMK 1820, ¿sí? Se complementan. El voltaje de VE que les había explicado, ¿sí? Que encontramos normalmente en una tarjeta ZSUS, lo incluyeron en la Jesus en este modelo. Este voltaje es switchado. Bueno, esto por aquí viene, faltó este dato, una resistencia y conecta nuestro MOSFET. Estos MOSFET son switchados, ¿sí? Para obtener una resultante que se llama out, ¿sí? O Vout. Esta señal Vout es la que va a ingresar a nuestra tarjeta ZSUS para que la tarjeta ZSUS haga su trabajo de las descargas en los electrodos X de nuestra tarjeta. Entonces, analizando este circuito, volvemos, Leonardo, para que tú analices, en el caso de que tu corto haya estado, ¿no?, en estos IGBTs de superficie, lo mismo, las mismas recomendaciones. Verifica tu resistencia de protección de 15 ohms, perdón. El valor es 15 ohms, lo que trae escrito la serigrafía de la resistencia es 150, pero es 15 ohms. Y tu resistencia de 10 kilo ohms, que va de tierra al gate, ¿sí? Esta resistencia te dice también que tu circuito, la impedancia de tu circuito se mantiene o no se mantiene estable, si se encuentra dañado o no. Les repito, este circuito es muy difícil, muy difícil que se dañe. Salvo algunas fallas que me han tocado, que por calentamiento, incluso el color
ya es un color amarillito, así muy clarito, se llega a poner amarillo intenso, un amarillo casi canario. Y cuando pasa eso ya se recalentó mucho el circuito y me ha tocado en fallas que hay malas descargas, que se ven muchos puntos en la pantalla y no los podemos ajustar. Me ha tocado que este circuito ya no está respondiendo como debe y ocasiona una deficiencia en la generación de nuestra resultante de Jesús, la señal que va a los buffers. Entonces, ahora, ya que analizamos estas dos situaciones de manejo de IGBT o de MOSFET, ahora, Leonardo, vas a poder identificar, ya sea, si te fijas en tu circuito de tu tarjeta, vas a encontrar que tenemos este IGBT con un diodo. Es una configuración muy normal, ¿sí? Que en este caso aquí tenemos que este es un 30J 126. Es un IGBT. Ya habíamos dicho en la otra infografía las características del 30J. Y vas a darte cuenta que el mismo funcionamiento de este optoacoplador, que es un manejador de disparo de IGBT, pues funciona exactamente que en la etapa que habíamos revisado aquí. Con esto ya puedes determinar si se dañó esta etapa en tu tarjeta Jesús. Ya sabes qué checar aquí. Ya sabes tu resistencia de 15 ohms, los 10 kilos que marquen exactamente, y para determinar que este esté trabajando bien. Igual en todas las demás etapas, si tenemos otros IGBTs, por ejemplo, esta otra etapa, tenemos otro IGBT aquí con su circuito driver respectivo, sus alimentaciones, sus voltajes de alimentación y sus tierras. Un dato muy importante se me pasaba. Leonardo y amigos suscriptores, estos circuitos, las tierras las maneja por separado. Tanto este voltaje de VCC de 15 voltios, este de aquí, y las tierras de este lado y de este lado, van separadas, van aisladas. Esto proviene, esta tierra la vamos a poder hacer la medición de los 15 volts del pin 4 al pin 6. No podemos usar la tierra que va del pin 2 al pin 3 porque es aislada. Este es un voltaje aislado o flotante que proviene de nuestro DC-DC converter, que nos entrega el voltaje de scan, como les expliqué ahora, y nuestro voltaje de VE. Entonces, las pruebas no se deben de realizar con la punta negra del multímetro a chasis o al metal de la pantalla, porque nos daría una lectura errónea en los 15 volts. Hay que hacerlo directamente de la pata 4 a la pata 6 para que nos pueda manifestar los 15 volts y tengamos una lectura correcta. Eso es otro dato importante. En todos los circuitos que analicen, que manejan IGBTs, cerciórense de que las tierras no estén separadas, que no sean flotantes, que provengan de un DC-DC converter, porque les van a dar lecturas erróneas. Del chasis únicamente cuando las tierras correspondan a chasis. ¿Cómo podemos verificar eso? Una tierra, casi todos los disipadores que sujetan los IGBTs, estas tierras en la mayoría de los casos, hay que verificarlo, corresponden a una tierra de chasis. ¿Sí? Midiendo continuidad de tierra de chasis a uno de los extremos del disipador, podemos saber si las tierras corresponden a una tierra flotante o a una tierra de chasis. Ese es un dato que tienen que... Bien, amigos, ahora nos toca analizar el circuito que tanto les menciono, el 74HC541. Este circuito es un octal buffer line driver. Circuito de compuertas, son compuertas buffer, no es inversor. Recuerden el estado lógico que entra es el mismo que sale y es controlado por una compuerta AND, ¿sí? Recordando la tabla de verdad de una compuerta AND nos dice
que solamente cuando las condiciones de sus entradas a OE o E1 estén en estado lógico alto ambas, va a haber una salida alta y va a liberar el latch que retiene nuestros buffers de paso. Este circuito es muy importante, ya que todas las tarjetas, todas las de plasma, todas las versiones utilizan este circuito. Nuestra tarjeta Logic Board se comunica con este circuito y este circuito a su vez envía la información y las señales a todas nuestras etapas de nuestra Jesus. Las señales de nuestra tarjeta Jesus, recuerden que ingresan desde nuestra Logic Board por este conector, y en la tarjeta Jesus viene la serigrafía donde especifica cada una de las señales y el número de pin correspondientes de este conector. Vamos a analizar entonces y vamos a ver que encontramos en ese conector, encontramos las señales YS, XR, XC, DL, DH, YR, YRR y YPS. Son solo las señales más importantes o las que se utilizan para generar nuestra resultante de nuestra señal de sustain. Si recuerdan al inicio del video, vimos que nuestra tarjeta que tenemos, para que sea más fácil y más visible, tenemos las señales YS de la etapa de estos IGBTs, YPS, si las buscamos, YPS. Tenemos nuestras señales de XR, XC y buscamos XE en nuestro circuito. Ok, cuando no la encuentren por acá arriba, va a venir en la parte de abajo. La señal XC la maneja en el circuito que utilizamos de demostración del manejo de IGBTs. La señal XC viene aquí. Tenemos otra señal YS, la YRR, que viene siendo esta. Todas, a lo que quiero llegar el punto es que entendamos que nuestra tarjeta Logic Board va a generar todas estas señales, ¿sí? Y son las que van a, por ejemplo, vamos a utilizar nuestra señal XE. ¿Sí? Esta señal XE ingresa por el pin número 4 de nuestro 541 y sale por el pin 16. Si nosotros analizamos el circuito de la tarjeta, vamos a encontrar que llega nuestra señal XE, llega a este circuito, ¿sí? Y este circuito obtiene su alimentación, ¿sí?, de un voltaje que proviene de este DC-DC converter en este diodo en específico, que es el voltaje de BE, ¿sí?, que viene y alimenta esta etapa y da como resultante a través de este IGBT hacia nuestro conector, que nos da una salida de B-out, ¿sí?, que ingresa a nuestra tarjeta ZSUS, ¿sí? En esta serigrafía nos indica la señal de B-out o de out, que es del pin 5 al pin 10, se encuentra la señal de out, ingresa la señal proveniente de nuestra tarjeta Jesus, y esa señal es procesada a través de nuestros circuitos, de nuestros MOSFET, de nuestros IGBTs, perdón, y nuestro sistema driver, nuestro optoacoplador en este caso, que recibe la señal de XC, la procesa
excita nuestro diodo emisor de luz en nuestro optocoplador. Los fototransistores emulan la señal de entrada a niveles de 15 voltios, que son los necesarios para activar el gate de nuestros MOSFET, en este caso de este circuito. Si analizan, Leonardo, si analizas la etapa que se dañó de tu tarjeta Jesús, si analizas la etapa que se dañó, si fue esta, o esta, o esta, o esta, o esta, recuerda que ya tienes la información que esta etapa pertenece a XR, esta etapa a YR, esta etapa a YPS, este IGBT a YS, y así sucesivamente. Cada etapa corresponde a un módulo de control, ¿sí?, que podemos rastrearlos, ya que conocemos nuestro sistema de conmutación y cada uno de los IGBTs, qué es lo que lo conmuta. Ya sabemos por qué pin es la entrada de señal, ¿sí?, ya sea por la pata 2 de un 73711 o por la pata 1 de un optocoplador 9306. Ya puedes analizar hacia qué etapa de nuestro 541 pertenece la señal correspondiente a tu fallo. Estos circuitos suelen dañarse, se dañan. En fallas como la que me comentas, la tarjeta no tiene un cortocircuito, ya anulaste la protección del optocoplador de la señal de driver reset, que en este caso es este optocoplador. Este optocoplador, de aquí proviene la señal de driver reset, ¿sí?, que va hasta nuestra tarjeta Logic Board por este conector. Este circuito suele dañarse, se daña muy comúnmente. Hay unas medidas que podemos sacar directamente en frío en la tarjeta Jesús. Estos son los circuitos, los 541. Los 541, como dice nuestra infografía, en la pata 1, en el pin 1, recibe la señal de DS reset para activar la compuerta, y por el pin 19 recibe 5 volts. Estos 5 volts provienen de nuestra Logic Board. Nuestra Logic Board suministra los 5 para polarizar cada uno de los circuitos en una línea común de voltaje. Todos nuestros circuitos van a ir a la misma línea. Pin 19. Y vamos a buscar. Aquí está el voltaje en este condensador. Si vamos a la otra pata 19 y a la otra pata 19 de nuestro circuito 541. La prueba que vamos a realizar es una prueba que yo le llamo o se llama clamping diode, que es con la punta roja a tierra y la negativa hacia el VCC, al positivo, inversas las puntas. Se obtiene una lectura de .423. Esto nos dice que nuestro circuito no se encuentra dañado. Si la lectura fuera menor de .423, posiblemente haya alguna fuga interna en los semiconductores que integran este circuito. También, a su vez, las salidas, cada una de las salidas, si las observamos en el multímetro, .485, .598, ninguna baja, ¿sí?, de .400. ¿Sí? Me ha tocado que en algunas fallas de estas, Leonardo, para que te verifiques esto, de el negativo del condensador con la punta roja en el negativo y la punta negra del multímetro, revisa cada una de las salidas de tu 541. Por eso te estoy dejando el diagramita interno del circuito para que tú puedas verificar tanto en la salida como en la entrada. Si nos ubicamos con la punta roja en el negativo de nuestro integrado, a cada salida .400 o .500, que no sea menor a .400. En cada una de las salidas vas a verificar, porque me ha tocado que estos circuitos se dañan en solo un canal
que lo componen. Y si una sola salida de buffer, de buffer digital está dañado, pues obviamente tu tarjeta pues no va a iniciar y no va a reconstruir la señal de Jesus. Pues bien, Leonardo, espero que esta explicación te haya servido. Un saludo hasta Ecuador. Cualquier cosa, colegas de YouTube también, si tienen alguna duda, déjenla en la caja de los comentarios. Y pues ya saben, felices reparaciones. Soy su amigo Pablo Plasmas y lo espero en un siguiente video.